Hay 4 palabras ante las que hasta la persona más valiente tiembla. Cariño, tenemos que hablar. Aunque en realidad para quien las pronuncia tampoco suele ser sencillo. Es más, habitualmente van precedidas de días de darle vueltas a lo que sea de lo que se quiera hablar, a los argumentos que se usarán, a las reacciones de la otra persona o a las posibles consecuencias que esa conversación tenga. Y todo esto es antes de que suceda. Durante la conversación, la mitad de las veces acabamos por no decir lo que queríamos decir, y casi la otra mitad por decirlo mal o porque la conversación descarrile y acabemos discutiendo sobre no sé qué cosa que sucedió hace no sé cuántos meses sin saber muy bien cómo hemos terminado allí. Esto, además, no sucede solo en nuestra vida personal. Ocurre constantemente en el ámbito profesional. Nos suele costar mucho abordar cualquier tipo de conversación incómoda o difícil sobre nuestro trabajo, nuestro salario, dar nuestra opinión a otras personas. Sin embargo, las conversaciones difíciles son una parte esencial de nuestras interacciones con otros. A veces nos maravillamos ante quienes tienen la capacidad de afrontarlas con empatía y con asertividad a la vez, quienes son capaces de decir lo que necesitan decir sin que la cosa descarrile y, mejor aún, sin hacer que la otra persona se sienta atacada. ¿Qué hacen diferente esas personas? ¿Podemos aprender de ellas? Pues espero que sí, porque vamos a dedicar el capítulo de hoy precisamente a las conversaciones difíciles. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Uno de los temas que más tratamos en el programa de desarrollo directivo y liderazgo de Tramontana es el de nuestra relación con otras personas, desde multitud de ángulos además. La persuasión, la influencia, la política dentro de las empresas, cómo dar feedback, cómo gestionar el cambio o, claro, cómo tener conversaciones difíciles. De hecho, para preparar el programa me leí un montón de libros que luego he tratado de cruzar con mi propia experiencia. Si buscas literatura sobre conversaciones difíciles, vas a encontrar muchos libros. Yo no me he leído todos, pero casi. Y te voy a dejar alguna referencia en las notas de los que más me han gustado. Pero lo cierto es que casi siempre parten de las mismas premisas. La primera, que dentro de una conversación, en realidad hay múltiples conversaciones superpuestas. Detrás de un cariño, tenemos que hablar, generalmente hay varias capas. Lo mismo, lo que se expresa tiene que ver con cómo se reparten las tareas en casa o con los planes de ocio que se quieren hacer con la pareja o con lo que sea, pero debajo subyacen otras conversaciones que no están sucediendo sobre si esta era o no la vida que cada uno quería tener o sobre el cariño o la atención que cada cual siente del otro. En el trabajo, una conversación sobre nuestro salario o nuestras perspectivas de futuro muchas veces encierra frustraciones sobre promesas incumplidas, sobre sentirnos poco valorados o sobre no entender por qué el compañero de al lado tiene oportunidades que a nosotros no se nos dan. Así, hay autores que hablan de cómo en una conversación difícil se mezclan la conversación sobre el ello, es decir, el tema que estamos tratando, una petición de subida salarial, por ejemplo, con la conversación del nosotros, si nos respetamos, nos caemos bien o confiamos o no mutuamente, y en tercer lugar, la conversación del yo, es decir, la de qué va a pensar el resto de nosotros o cómo nos hace sentir el tema que estamos tratando. De forma parecida, otros autores hablan de que se superpone el qué ha pasado, la razón de nuestro desacuerdo, con la conversación de los sentimientos, esas emociones subyacentes que tenemos que reconocer, expresar y gestionar, y a un nivel aún más profundo, la conversación de la identidad. ¿Qué significa todo lo que estamos diciendo para mí? ¿Amenaza a quién soy o a quién quiero ser o parecer? Y desde un punto de vista distinto, hay quien distingue la conversación sobre un hecho aislado de la conversación sobre un patrón de comportamiento, cuando las cosas se repiten en el tiempo, de la conversación sobre la relación, que no vaya de solucionar un problema, sino de cómo ese problema está afectando a las partes involucradas, o incluso de la conversación sobre el proceso, es decir, la conversación sobre cómo nos estamos comunicando.
Otra de las premisas habituales sobre cómo afrontar este tipo de conversaciones es algo de lo que hemos hablado mucho: la convivencia entre nuestros dos tipos de mentes. La mente más impulsiva o instintiva y la más racional. El sistema 1 y el sistema 2 de Kahneman, el elefante y el jinete de Jonathan Haidt, o como lo llama la autora de un libro estupendo sobre influencia, del que seguro que acabamos hablando, Influence is Your Superpower, la influencia es tu superpoder, Zoe Chance, el cocodrilo y el juez. El cocodrilo es esa parte más inmediata e instintiva y asesina probablemente, aunque ella no lo dice así. Y el juez la parte más reposada y racional. Algo que ella cuenta y que es esencial para entender por qué las conversaciones y nuestras decisiones también suceden como suceden, es que el cocodrilo está siempre presente. Nuestra mente más instintiva o emocional es la primera línea de actuación, es lo primero que interviene. Y luego ya, a veces, dejamos que el juez, muy influido por el cocodrilo, se involucre. Por eso, como veremos enseguida, mucho del éxito de este tipo de conversaciones tiene que ver con que seamos capaces de conseguir que ambas partes estén razonablemente cómodas o seguras, porque en cuanto sentimos incomodidad o inseguridad, nuestro cocodrilo se dispara. Piensa por un momento. ¿Cuál es tu comportamiento durante una conversación difícil o que no va bien? Lo habitual es que nuestra forma de reaccionar sea una expresión de eso que se suele llamar luchar o huir, fight or fly en inglés, que en este ámbito suele llamarse más bien violencia o silencio. La violencia no es necesariamente violencia física, afortunadamente no la mayoría de las veces. En el caso de las conversaciones, serían, por ejemplo, los intentos de controlarlas, de cortar a otros para que no se expresen o de exagerar sus argumentos. También encajaría aquí el hecho de etiquetar a otras personas o ideas de forma negativa sin llegar a considerarlas. Y, por supuesto, atacar, humillar, insultar, desenterrar errores del pasado y, en general, toda forma de abuso verbal. Que suena terrible, y lo es, pero que de distintas formas y con distintas intensidades, seguro que todos hemos caído en alguna de estas actitudes en algún momento. Igual que probablemente habremos tenido comportamientos que encajan con ese otro extremo del silencio. Allí encontramos cosas como retirarse física o emocionalmente, desconectar de la conversación, o evitar la conversación en sí o cualquier tema sensible, hablando de otras cosas o diluyéndolos o enmascarar, es decir, minimizar la importancia, usar el sarcasmo e incluso llegar a falsos acuerdos en los que realmente no creemos, pero con los que zanjar el tema, al menos de momento. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo logramos tener mejores conversaciones? Sobre todo, ¿cómo podemos abordar conversaciones difíciles? En Tramontana llegamos a dedicar una clase de 4 horas casi al completo a este tema, pero creo que te puedo contar algunas claves y algunas ideas sueltas que te den ciertas pistas. En un alarde de originalidad podemos dividir cómo afrontar estas conversaciones en 3 etapas: el antes, el durante y el después. No me he comido mucho la cabeza, como ves. En el antes entra todo aquello que tiene que ver con la preparación de la conversación, lógicamente, empezando por convencernos de la necesidad de tenerla, porque parece una tontería, pero lo primero que tenemos que vencer suele ser nuestra propia resistencia a abordar este tipo de conversaciones. Y aquí solo te dejo un par de ideas. La primera es que todas las personas, todos los equipos, todas las organizaciones y todas las relaciones tienen conflictos. Lo que diferencia a aquellas que son más funcionales o más sanas, o como queramos llamarlo, es lo rápido y lo respetuosamente que lo resuelven. Porque generalmente todo aquello que no se habla y que no se resuelve acaba manifestándose en forma de sarcasmo, de ironía, de irascibilidad, de falta de motivación, de falta de compromiso o de desconfianza o de lo que sea. Con un matiz, al menos para las relaciones de pareja, pero que te contaré al final. La otra idea que quería dejarte es algo que yo suelo decir a menudo, precisamente en el programa de Tramontana, que es que la armonía no es consenso. El conflicto es necesario, sobre todo en las organizaciones, porque bien gestionado significa que estamos contraponiendo ideas de muy distintas personas para aprender y crear y encontrar nuevos caminos. Otro aspecto esencial de esta preparación es tratar de reconocer en nosotros mismos
¿Qué historia nos estamos contando sobre esa conversación o ese conflicto o esa situación que queramos abordar? A ver, yo he escrito un libro que se titula La realidad no existe y la tesis en el fondo es que construimos nuestra imagen del mundo a partir de elementos muy frágiles y muy poco confiables, pero que nos creemos que es una verdad absoluta. Muchas veces, cuando surge un conflicto y tenemos que hablar de algo incómodo con alguien, lo hacemos desde una perspectiva de víctimas, básicamente diciéndonos que en lo que sucede no tenemos culpa alguna. En otras lo hacemos con una perspectiva de que alguien es el villano de la película, es decir, que la culpa es suya. Y en otras lo afrontamos como si no pudiéramos hacer nada, como si la situación nos superara y no tuviésemos nada que ver con su resultado. Lógicamente, estas narrativas no son independientes, se pueden mezclar entre sí y además a veces serán verdad, pero quizás no deberíamos darlo directamente por sentado. Quizás lo primero es que analicemos qué historia nos estamos contando y tratemos de ponerla a prueba para abrirnos a escuchar otras realidades. Algo que tampoco solemos hacer a la hora de abordar este tipo de conversaciones es plantearnos fríamente cuál es nuestro motivo para abordarlas. Porque hay motivos mejores y motivos peores, o mejor dicho, hay motivos productivos y motivos improductivos. Entre los primeros, entre los productivos, podríamos hablar de cosas como aprender, averiguar la verdad, producir resultados, fortalecer la relación o resolver el conflicto. Y entre los improductivos están cosas que nos suelen gustar mucho, como tener razón o ganar, y también otras que a veces simplemente nos pueden, como la necesidad de guardar las apariencias o de castigar o culpar al otro o de evitar el conflicto. Y quizás el último paso de esa preparación sería decidir de todas esas conversaciones que se mezclan exactamente cuál queremos tener. ¿Queremos hablar del conflicto en sí o queremos hablar de la relación que tenemos con la otra persona? ¿Queremos hablar de un patrón de comportamiento que se ha vuelto complicado o quizás de nuestra falta de comunicación con la otra parte? Sea de lo que queremos hablar, conviene que lo tengamos claro para no desviarnos demasiado después. Y así, inevitablemente, llegamos al momento de tener la conversación, donde quizás podemos distinguir la apertura, es decir, cómo comenzarla, del desarrollo de la conversación en sí misma y del cierre, de cómo terminarla. Sobre la apertura, lo cierto es que no se dice demasiado en ninguno de los libros que yo he leído, pero algo que a mí me ha sido útil a lo largo de mi carrera profesional principalmente, es tratar de transmitir en los primeros 30 o 60 segundos una serie de informaciones y de pistas sobre lo que yo espero de esa conversación. Claro que no siempre es posible, no siempre abrimos nosotros las conversaciones, pero si lo hacemos, yo suelo tratar de establecer, en primer lugar, el tono. Es decir, dar pistas suficientes a la persona del tipo de conversación que queremos tener, especialmente si va a ser difícil. También trato de explicar el motivo, qué es lo que provoca esa conversación, concretamente por qué estamos hablando. Y también la dinámica que me gustaría que hubiera, el tipo de interacción que queremos que haya en la conversación. Por ejemplo, puede ser una conversación difícil con una persona a la que tenemos que despedir y en ese caso, normalmente, la dinámica que vamos a intentar establecer es la de que la decisión ya está tomada. No vamos a discutirla, pero que sí vamos a hablar de los siguientes pasos y de cómo hacerlos de la forma menos desagradable posible. Y por último, suele ser recomendable tratar de transmitir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo a conseguir al final de esa conversación? Por ejemplo, que esa salida, como decíamos, sea lo menos desagradable posible. Te lo he explicado muy rápido y ya te digo que en el programa de Tramontana le dedicamos bastante más tiempo, pero espero que esto te dé algunas pistas. En cualquier caso, no hay fórmula mágica, no hay manera perfecta de comenzar una conversación y como decíamos, además, muchas veces ni siquiera controlamos ese inicio. Pero comience como comience la cosa, lo que sí es realmente útil es tener una imagen mental de lo que es una conversación, especialmente una conversación difícil. Esa imagen mental, para mí, tiene que ver con situar en el centro de todo un depósito o un espacio de entendimiento compartido, es decir, un hueco que debemos rellenar entre todas las partes en el que situar todo aquello que comprendemos de una forma similar, toda esa información que compartimos y todo aquello que sabemos que los demás piensan.
Así, el objetivo de cualquier conversación consiste en rellenar ese hueco y hacerlo no solo aportando lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, sino además facilitando que el resto puedan expresar su punto de vista. Ese espacio de entendimiento compartido solo se puede ir rellenando mientras nos movamos dentro de un círculo que podemos llamar de seguridad, un entorno en el que ambas partes sienten que pueden expresar lo que piensan. Los límites de ese espacio de seguridad los fijan nuestros propios comportamientos, los de las dos partes. Hablábamos antes de cómo tendemos a reaccionar con violencia o con silencio a este tipo de conversaciones, así que una clave va a ser observarnos a nosotros mismos, pero también observar a la otra persona y permanecer alerta frente a cualquier tipo de signo de violencia o de silencio para tratar de reconducirlo, que es más fácil de decir que de hacer, ya lo sé. Y aunque, de nuevo, este es un tema al que necesitaríamos dedicar bastante más tiempo para verlo en detalle, sí podemos dar algunas pistas. En lo que tiene que ver con nuestra forma de contribuir a ese entendimiento compartido, yo creo que hay dos claves. La primera es plantear nuestro camino, es decir, asegurarnos de expresar lo que sea que nos lleva a esa situación a nosotros, que en el fondo tiene que ver con decir realmente aquello que queremos decir. Luego hablaremos de cómo decirlo, pero asegurarnos de que llegue a ese depósito compartido. Hay un ejercicio muy curioso que puedes probar a hacer en algún momento, y es que después de una conversación que no te haya resultado satisfactoria, puedes tomar una hoja de papel, dibujar una línea vertical dividiéndola en dos, y a la izquierda escribir en una columna las cosas que querías decir, y a la derecha las que realmente dijiste. Normalmente, mucha de la insatisfacción por esas conversaciones tiene que ver con que la columna de la izquierda y la de la derecha se parecen poco. La otra clave que te quería transmitir es lo que yo suelo llamar tomarnos el pulso. Porque, de hecho, si esas dos columnas de las que te hablaba se parecen poco, muchas veces es porque nuestro cocodrilo tiende a tomar la iniciativa y a lo mejor nos lleva a situaciones de silencio y no decimos lo que pensábamos o queríamos decir, o lo suavizamos o desviamos la conversación, o en otras ocasiones nos lleva a situaciones de violencia y acabamos desparramando, diciendo cosas que a lo mejor no pensábamos del todo o incluso tratando de herir o de molestar a la otra persona. Tomarnos el pulso significa hacer pequeñas pausas durante la conversación en las que preguntarnos cómo estamos. Si creemos que estamos dentro de nuestra área de seguridad, si nuestro comportamiento quizás se está degradando y hemos pasado, por ejemplo, de querer resolver un conflicto a querer tener razón, o si simplemente necesitamos una pausa. La otra mitad de esa contribución al espacio de entendimiento común tiene que ver con facilitar que la otra parte pueda expresarse. Y aquí solo te voy a dar 3 ideas rápidas. La primera es que adoptes una actitud de exploración, que trates de tener curiosidad genuina sobre la historia que la otra persona tiene en su cabeza, sobre cómo ha llegado a esa conversación y cuál ha sido su camino. En segundo lugar, que observes, que pongas toda tu atención en la conversación, en escuchar, por supuesto, pero también en tratar de detectar cualquier signo de incomodidad o de inseguridad. Y si lo detectas, la última idea es que trates de facilitar esa seguridad, que des espacio a la otra persona, es decir, que le animes a que tome su tiempo para elaborar sus argumentos, que ofrezcas agua y que, en general, relajes la tensión. En el fondo, no se trata más que de una especie de baile entre preguntar y facilitar que alguien se exprese e intentar reconducir esa conversación a lugares seguros cuando la persona que tengamos enfrente o nosotros mismos no nos sintamos bien. Claro, que bailar no se nos da bien a todos y esto tampoco, pero practicando me han dicho que se mejora. Lo de conversar, porque lo de bailar lo doy por imposible. Por último, en este bloque central del durante, podríamos hablar un poco de la conclusión, es decir, de cómo y cuándo terminar una conversación. Y aquí vamos a distinguir 2 escenarios. Uno, el de que hayamos llegado a algún tipo de resolución, que generalmente tiene que ver con alcanzar algún acuerdo o compromiso por ambas partes. Además de hablar de repetir ese compromiso compartido, lo ideal es terminar agradeciendo a la otra parte por la conversación y por su actitud abierta para tenerla. Entre otras cosas, porque es probable que no sea la última que tengamos con esa persona en nuestras vidas y porque reforzar positivamente cuando las conversaciones se dan de la forma en la que nos gustaría que se dieran, ayuda a que suceda de nuevo en el futuro. Y por último, especialmente en el entorno laboral, aunque no solo ahí, dependiendo de lo cuadriculados que seamos, podemos también hablar de
cómo dar seguimiento al compromiso que hayamos acordado o a la solución que hayamos encontrado. Podemos emplazarnos a hablar de nuevo en unos días o poner algún tipo de documento con el que seguir la evolución de ese tema. Esto, como digo, seguramente encaje mejor en el mundo laboral que en la vida personal. Por muy friki que yo sea, no sé si recomendaría poner un Excel para seguir quién friega los platos y quién no. El otro escenario posible es el de que no lleguemos a una resolución, es decir, que la conversación no acabe donde necesitamos. Y ahí básicamente tenemos dos opciones, bastante obvias ambas y que no son mutuamente excluyentes además. La primera sería posponer la conversación y la segunda, reenfocarla. A lo mejor necesitamos volver a plantearnos la decisión que tomamos sobre qué tipo de conversación queríamos tener y en lugar de hablar de un hecho concreto, necesitamos hablar de nuestra relación, por ejemplo. Por último, ¿qué hacemos después de una conversación de este estilo? Pues lo que no solemos hacer, pero es bastante útil, es reflexionar. Reflexionar, además, de dos maneras. Por un lado, de manera conjunta, con la otra persona o con la otra parte. Volver a hablar más adelante y preguntarnos si hemos cumplido con esos compromisos, si tenemos otros temas que tratar o cómo de bien o de mal nos hemos comunicado. Pero sobre todo, reflexionar individualmente. Preguntarnos si realmente la resolución ha sido satisfactoria, si sentimos que dijimos lo que teníamos que decir y qué podríamos haber hecho diferente o mejor, qué debemos hacer diferente la próxima vez. Antes de terminar con este esquema sobre este tipo de conversaciones, déjame hacer un último matiz que he mencionado antes. Porque yo te he dicho que abordar conversaciones difíciles de esta manera puede funcionar tanto en el ámbito laboral como en el personal, y yo creo que es así. Ahora, creo que esto es más claro y más eficaz en el ámbito laboral que en el personal. Entre otras cosas porque quienes han estudiado por qué algunas parejas duran para siempre y otras se rompen, identifican entre las claves que haya cierta compatibilidad en la manera de lidiar con los conflictos. Y eso no significa que siempre se aborden o se busquen soluciones. Entre las que funcionan, hay parejas en las que ambas partes simplemente evitan los problemas. Hay otras parejas que pueden no parecernos tan funcionales, en las que ambas partes se tiran los trastos a la cabeza, pero que de alguna forma les sirve de catarsis y siguen con su vida y con su pareja. Y luego hay un tercer grupo, el de quienes abordan los conflictos de una forma similar a la que hemos hablado. Es decir, hay casos de éxito en los tres grupos. Si te interesa este tema concreto, te animo a escuchar una charla estupenda de alguien que ha pasado por este podcast, de Ramón Nogueras, que te voy a dejar enlazada en las notas, sobre ¿por qué fracasan las parejas? Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.